Los líderes europeos siguen sonando los tambores de guerra, en un contexto donde perdieron la energía y la seguridad barata. Es de ilusos pensar que aún pueden exigir la guerra cuando ya su opinión no es válida. El portavoz del Kremlin se las ha cantado y les ha dicho claramente que, mientras que Rusia se muestra abierta a sentarse en la mesa de conversaciones sobre el conflicto ucraniano, los países europeos solamente exigen la guerra. ¿Hasta cuándo durará el discurso guerrerista de los líderes europeos? Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo 27 de abril. Estados Unidos contra Irán. La guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Europa exige la guerra, mientras el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov enfatizó que, mientras que Rusia se muestra abierta a sentarse en la mesa de conversaciones sobre el conflicto ucraniano, los países europeos solamente exigen la guerra y no quieren entablar las negociaciones con Moscú. En una entrevista con la prensa francesa recientemente publicada, el vocero del Kremlin subrayó que es necesario que un eventual acuerdo de alto el fuego en el conflicto ucraniano incluya garantías de seguridad para Rusia. Este es un punto importante en el que el occidente global no se pone de acuerdo. En este contexto, Peskov recordó que Rusia siempre quiso resolver la crisis de manera pacífica, pero nadie la escuchó y dice al respecto: hoy en día hablamos de paz con los estadounidenses, pero los europeos exigen la guerra, indicó, agregando que en un posible acuerdo, la seguridad de unos países no debe alcanzarse a costa de los de otros. En el mismo sentido, el portavoz del Kremlin hace un razonamiento lógico al respecto y dice que, si quieren garantizar la seguridad de Ucrania y la meten en la OTAN, violan la seguridad de Rusia. Así que necesitamos un estatus neutral para Ucrania y el reconocimiento de la realidad en cuanto a los territorios. También, Peskov dijo, queremos alcanzar nuestros objetivos, pacífica o militarmente, los alcanzaremos. Pero también añade que, aunque el presidente Putin respalda el alto el fuego total propuesto por Donald Trump, Moscú quiere asegurarse de que los países europeos dejen de suministrar armas a Ucrania. Peskov, ante la decisión europea de continuar la guerra, dice que Putin apoya esta idea, pero antes de seguir adelante hay que responder a algunas preguntas concretas. Si hoy hubiera un alto el fuego, ¿dejaría Francia de suministrar mañana municiones, armas, misiles y sistemas de defensa antiaérea a Kiev? ¿Y el Reino Unido? En este contexto, todos los observadores militares señalan que la dinámica en el frente se inclina a Rusia, que tiene la iniciativa en el terreno. El portavoz del Kremlin resaltó que para resolver y poner fin al conflicto es necesario que las Fuerzas Armadas ucranianas abandonen las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporizhia y Jersón, las cuales se incorporaron a Rusia después de consultas populares en el 2022. Peskov hace hincapié que para que se solucione el conflicto en que hay 4 regiones incluidas en nuestra constitución, el ejército ucraniano debe deponer las armas y retirarse. Si lo hace, las operaciones militares cesarán al instante. En otro orden de cosas, al comentar la ilegitimidad del líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, Peskov apuntó que su dimisión no está entre las exigencias de Moscú, lo que indica que el Kremlin piensa que, aún, el comediante de Kiev pudiera estar en capacidad de negociar ante Rusia. No obstante, existen ciertas preocupaciones, articuladas anteriormente por el mandatario ruso, de que la legitimidad y el peso de los documentos firmados por Zelensky después puedan ser cuestionados, algo que es una realidad en estos momentos por la pérdida de legitimidad que está sufriendo el mandatario ucraniano. Peskov se hace eco de las preocupaciones del presidente Putin y dice que no es una de nuestras exigencias, pero aunque hoy se firmara un acuerdo con Zelensky, más adelante podría aparecer gente en Ucrania y cuestionar legalmente su legitimidad en relación con la ley marcial y ciertos artículos de la Constitución ucraniana.
El portavoz del Kremlin, al responder a la pregunta de si Rusia puede garantizar que, una vez alcanzado un acuerdo de paz, Rusia no atacará a los estados bálticos, el alto cargo aseguró que el gigante euroasiático no tiene ninguna intención de atacar a nadie. No forma parte de la política exterior del país. Pero también denunció que Rusia no tiene ningún problema con los estados bálticos y no tiene ninguna reivindicación territorial sobre ellos, aunque haya rusos que viven allí y los intereses de estos ciudadanos sean pisoteados constantemente, al igual que el uso del idioma ruso, algo a lo que la Unión Europea no presta la menor atención. No obstante, hay países adheridos a la OTAN, como Finlandia o Suecia, con los que Rusia simplemente ha tomado más medidas en materia de su propia seguridad, y el portavoz del Kremlin dice que «pero no tenemos ningún potencial de conflicto», dejando claro que esa sería la misma política a llevar a cabo en los países bálticos exsoviéticos. Esclareció además que, afortunadamente, ni en los estados bálticos ni en Finlandia se dispara a los rusos desde tanques o cazas, como ocurre en Donbass desde 2014. Tampoco hay guerra civil en la que el ejército regular extermine a los rusos por el mero hecho de serlo, que fueron las condiciones que propiciaron el inicio de la operación especial en Ucrania. Por lo que lo ocurrido en Ucrania no es la regla, sino la excepción, por lo que los países vecinos de Rusia no deben temer alguna acción similar a la ocurrida en Ucrania. Esto pudiera ocurrir si se dieran las mismas condiciones y el país eslavo se viera precisado a intervenir en defensa de sus intereses nacionales. Peskov indicó que hay ciertos aspectos en los que las posturas de Rusia y Estados Unidos convergen, pero no significa que lo sean en todo. Pero en la práctica, a Putin y Trump les une el hecho de que ambos comprenden lo absurdo de rechazar el diálogo, pues para regular el conflicto con Ucrania sin restablecer unas relaciones normales entre Washington y Moscú es imposible. Una posible reunión entre los dos líderes, recalcó el portavoz del Kremlin, que debe ser productiva. Ya los preparativos están en marcha y próximamente se comenzarán a anunciar los pormenores de la misma por las partes, considerándose la misma muy importante en el ámbito geopolítico mundial. El vocero del Kremlin ha dicho en su intervención ante la prensa que tanto Trump como Putin quieren resultados. Por eso se están llevando a cabo los trabajos preparativos. El líder de Estados Unidos no ha fijado una fecha límite para el alto el fuego en Ucrania y Rusia tampoco cree conveniente establecer un plazo. Las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia han tomado un tono más conciliatorio con la llegada a la Casa Blanca del magnate inmobiliario, pues los Estados Unidos han reconocido la importancia que tiene Rusia en el concierto geopolítico internacional. Esta situación ha permitido que se haya elevado la importancia de las relaciones bilaterales con el gigante eslavo. En medio de toda esta vorágine diplomática también se incluye que Occidente impone sanciones contra Rusia aún, pero ya el país ha aprendido a lidiar con la situación. Aunque estas restricciones representan medidas perjudiciales para la economía del país, las mismas también fomentaron la competencia dentro del mercado ruso. A esta situación se refirió Peskov diciendo que sí, hubiera sido mejor no ser sancionados, pero hemos acumulado una gran experiencia en la gestión de sanciones. Si se levantaran, podrían imponernos otras nuevas, de forma velada. Ya estamos acostumbrados a vivir bajo sanciones. Hay situaciones que ocurren que cuando suceden convienen, y este es el caso. Mientras que Rusia ha lidiado con las sanciones durante mucho tiempo, para Europa se han creado ciertos problemas, pues la misma no puede existir y competir sin dos cosas: seguridad y energía barata. Europa obtuvo su seguridad barata de Estados Unidos. En cuanto a la energía barata, la obtuvo de Rusia. Hoy las perdió y aún así exigen tontamente la guerra. La vieja y culta Europa no está en condiciones de exigir guerra alguna, pues al perder la energía y la seguridad barata no tienen sustento ni económico ni militar que les permita hacerlo, por lo que el estado actual de la dirigencia europea es inviable en términos geopolíticos. Pero aún así siguen sonando los tambores de la guerra. Este domingo 27 de abril, Trump quiere un trato con Irán. Sabe que una guerra en Medio Oriente será otro desastre. Sin embargo, hay intereses que buscan desestabilizar la región.
Acompáñanos a ver Estados Unidos contra Irán, la guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.